Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura. Hoy estamos empezando la segunda parte del semestre. Damos inicio al módulo 3, que es la literatura del siglo XVIII y del siglo XIX, y vamos a empezar con la corriente del neoclasicismo. Pero antes de ello, ¿ustedes han oído hablar de la corriente neoclásica? ¿De la corriente romántica, del realismo o del naturalismo, de alguna de esas cuatro que son las que veremos en el módulo 3? No, Miss. No, de ninguna. Muy bien. Entonces vamos a ver esas cuatro corrientes que van en orden cronológico. Después del barroco, la corriente que sigue es el neoclasicismo. Posterior al neoclasicismo surge el romanticismo. Después del romanticismo, el realismo. Y concluimos el siglo con el naturalismo, que es una variación más cruda del realismo. Y así como las dos de las corrientes, las dos primeras surgieron en Italia, ahora es Francia quien va a tener la mayoría de estas corrientes. El neoclasicismo, el realismo y el naturalismo son corrientes francesas. Solamente el romanticismo se atribuye sus orígenes a dos países, que es a Inglaterra y a Alemania. Vamos a empezar. Cuando hablamos acerca del neoclasicismo, es una corriente que surge en el siglo XVIII, surge en Francia y es una corriente que se opone al barroco. ¿Recuerda alguno de ustedes cuál es la característica principal o de las características que tiene el barroco? ¿Cuál era su principal característica? ¿Cómo era el barroco? Muy ornamentado. Muy ornamentado, muy adornado, era muy exagerado, tanto en la pintura, en la arquitectura, la música, obviamente nosotros que lo vimos en la literatura. Ante eso surge el neoclasicismo. Ya les he dicho en ocasiones anteriores que cuando se habla de una corriente nueva es la oposición. Surge porque ya la sociedad, los artistas están cansados de la corriente del momento y buscan una renovación. Y por lo tanto, si el barroco era una corriente sumamente cargada, adornada, pues van a buscar un cambio la siguiente corriente. Y entonces lo que hacen es ser más mesurados, más sin tantos adornos, más directos, más simples, pero su simpleza no es de que ya no hagan nada, sino simplemente que ya no tengan ese adorno vano, sino que le dan más razón en el caso del neoclasicismo al intelecto. La corriente surge, les decía, en Francia y es bajo el mandato del rey Luis XIV. El rey Luis XIV era llamado el Rey Sol, era uno de los reyes más importantes de Europa y él fue quien mandó a construir el Palacio de Versalles, en la ciudad obviamente de Versalles, uno de los palacios más imponentes de Europa de su tiempo y hasta el momento es de los más suntuosos. Se le llamaba el Rey Sol no tanto por el poder que ejercía, sino también por la suntuosidad, porque él era muy elegante. La corte de Versalles era la más elegante, la corte del rey Luis XIV era la más elegante, la más refinada de toda Europa. Incluso muchos monarcas mandaban a sus nobles para que se instruyeran en la corte de Versalles con el rey Luis XIV para que llegando a sus respectivos países ellos dijeran cómo era el estilo de vida y los demás monarcas lo replicaran. Entonces por eso se le llama rey Luis XIV o rey Sol, que era el mote que le daban por el esplendor que tenía. Y esto es muy importante porque todos querían seguir la moda que se establecía, la moda en cuanto a vestuario, la moda en cuanto a modales, la moda en cuanto al intelecto. Él apoyó mucho esta corriente neoclásica que se caracteriza, entre muchas otras cosas, porque daba una finalidad didáctica. No solamente se tenía que escribir por escribir, sino que debería de tener una finalidad que instruyera, que fuera didáctica, que fuera de aprendizaje. Y es importante esta corriente porque en ella surge por primera vez el ensayo. El ensayo se considera género didáctico y que nosotros lo vemos muy comúnmente cuando se les dejan a ustedes trabajos, realicen un ensayo. Un ensayo es un escrito objetivo de carácter impersonal donde se puede hablar absolutamente de cualquier tema.
No importa qué tema se quiera tratar, si se quiere hablar del amor, se quiere hablar de la música, se quiere hablar de las hormigas, se quiere hablar de las nubes, un tema científico, lo que sea, se hace a través de ensayos. Cuando a ustedes se les pide, lean un tema de la Revolución Mexicana y haga un ensayo al respecto, o haga un ensayo de lo que es el romanticismo, o un ensayo acerca de la música de nuestros tiempos. Un ensayo entonces es un escrito donde ustedes van a plasmar ideas de manera objetiva, y es ahí donde surge. Antes de ese tiempo no existían los ensayos, había teatro, había novela, empieza, bueno, ya había cuento, pero empieza el ensayo. Y otra característica es que en ese momento la literatura tiene que ser también moralizante, es decir, debe de enaltecer los valores. Por lo tanto, él le gusta esta situación, le gusta que su corte sea instruida y a todos los manda a que lean, a que se instruyan, porque él también se siente halagado, el rey, de que su corte sea la más importante de todo el continente europeo. Así es que los nobles, los aristócratas tenían un gran compromiso porque tenían que ser el ejemplo para todos, y no solamente era el ejemplo, también era la envidia, y por lo tanto se tenían que cultivar bastante en este aspecto. El rey Luis XIV también apoyó a uno de los más importantes dramaturgos de la época, que es Molière. Jean-Baptiste Poquelin es su nombre verdadero. Molière es un comediante, así como hemos visto en Shakespeare, que aunque hizo comedia, se le considera más un dramaturgo más serio, donde sus obras más relevantes son las tragedias. El máximo representante en el neoclasicismo francés es Molière, que él era pues un hombre rico, su padre era tapicero real, tenía que ver con la aristocracia, pero a él lo que le gusta es el teatro, y él se dedica, funda su propia obra de teatro, se gana el favor del rey por las obras que presenta, porque además son obras críticas, aunque es comedia, él hace mucha sátira, mucha crítica social, y por ello se crean muchas enemistades, tanto de ricos, de hombres aristócratas, hombres poderosos, pero al rey le gustan sus obras y lo protege. Sin embargo, cuando muere porque enferma, porque Molière y muere, pues le cuesta mucho trabajo al rey, tiene que interceder porque no querían enterrarlo en Tierra Santa, y eso era pues un gran castigo, porque la iglesia estaba en contra de sus obras, porque también los criticaba por sus características, porque no siempre los que están en la iglesia son hombres realmente de fe, y los criticaba porque no vivían con la humildad que se supone tenían que vivir, sino por el contrario, vivían llenos de lujos, eran ostentosos, realizaban lo que no se tenía que hacer, y lo que ellos condenaban como pecados, pues ellos mismos lo hacían. Y como de una manera indirecta, a través de las obras, los criticaba, pues obviamente se hizo de enemistades y no lo dejaban que se sepultara en Tierra Santa. El rey interviene y lo hace. Sin embargo, la iglesia también tiene mucho peso, y no es tan fácil que, aunque sea un rey, él imponga su voluntad al clero. Y lo que hacen es que sí logra enterrar, que se dé el entierro en lugar santo, pero de noche y sin ceremonias. Entonces es enterrado de noche, sin ceremonias, pero sí en un lugar sagrado, en un panteón, y es así como termina este gran personaje. Voy a compartir con ustedes un documento en la pantalla. Aquí esta información se las voy a pasar posteriormente, después de la clase, para que con lo que tengan aquí hagan su apunte. Sin embargo, no lo hagan ahorita, no vayan anotando, porque no nos daría el tiempo necesario. Yo se los voy explicando, pero ustedes van a hacer el apunte. El apunte va a ser libre, pueden hacerlo todo escrito, pueden hacer un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, donde obtengan lo más relevante de esta corriente. Entonces, cuando hablamos del neoclasicismo, desde el nombre neo es nuevo, clasicismo, nuevos clásicos. Ya les había dicho, desde que vimos a los clásicos, ¿quiénes forman las culturas clásicas, muchachos? Y que se retoman, se remontan a ellos en varias ocasiones. Roma. ¿Perdón? Roma. Los romanos, pero falta uno que son los más importantes y la base. Los griegos. Y los griegos.
Los griegos y los latinos, siempre recuerden, son los clásicos, pues se llaman los grecolatinos o grecorromanos. Ellos son los clásicos. Pero también cuando vimos el Renacimiento retorna, después de los 1000 años de la Edad Media, retornan a los clásicos nuevamente. El barroco hace lo mismo, sobre todo en su vertiente culteranista. El neoclasicismo nuevamente retorna a ellos, por eso es neo, quiere decir nuevo, nuevo clasicismo. Tenemos aquí la corte del rey Luis XIV, el rey Luis XIV, la moda de aquel entonces, los grandes vestidos, la elegancia, la suntuosidad. Y vamos a ver el neoclasicismo, que fue este movimiento que surgió a mediados del siglo XVIII, todavía tiene reminiscencias en el XIX, aunque ya estaban otras corrientes, todavía seguía llegando algo de ese movimiento que surge en Francia. Es la primer corriente francesa de ese momento. Sus características generales es que se pretende grandes cambios, lo dice que se transmite con frialdad, es más real que lo que era el barroco, y lo que buscan es el progreso, porque surgen en un momento en que también la ciencia está en un gran cambio, el pensamiento del ser humano también está en el momento de que se llama la ilustración en Francia, que es un gran apogeo en el avance, sobre todo de las ciencias. Nos dice que tiene un carácter didáctico y moralizador, ya les decía, se tiene que dejar una enseñanza, y es por ello que al dejar una enseñanza, dejar las consejos moralizantes, se exaltan los valores como la libertad, la idea de la patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Y aunque se exalte el patriotismo, también la universalidad, porque los valores no son únicos de un solo lugar, así como la libertad, la justicia, el honor no pertenece a Francia, no pertenece a España, no pertenece a Italia, son valores universales. Se exalta la nacionalidad, pero los valores son de carácter universal. Nos dice también que la inspiración es en el arte de la antigüedad clásica. Ya les decía, lo que se busca es llegar a esa cultura, a esa perfección donde todos quieren regresar, porque es donde se alcanzaron sus máximos niveles en muchos aspectos, y la literatura no se encuentra ajeno de ellos, como vimos en obras. Nosotros no solamente lo vimos con Sófocles en las obras de teatro trágicas, sin embargo también tenían poesía, estaba la narrativa, como también vimos con Homero en la Ilíada, y se habló de la Odisea. Se le daba el culto a la razón como sinónimo de inteligencia del ser humano, donde a través de el empeño del ser humano, a través de la disciplina, a través de lo que va aprendiendo a través de su vida, a través de la lectura, a través de la creación, nos dice que la razón es lo más importante. Nos dice que la razón es más importante incluso con los sentimientos, y este punto es muy importante porque va a chocar con la corriente que sigue, que será el romanticismo, donde ellos afirman que los sentimientos son más importantes que la razón. Pero aquí nos habla acerca del curso de la razón, porque nos dice que es el gran cambio de la civilización. El racionalismo es lo más importante, y lo defienden tanto que incluso intentan dominar a la naturaleza. Este es el jardín del Palacio de Versalles, que es, les decía, uno de los palacios más hermosos, más grandes y más suntuosos de toda Europa, y sus jardines tienen estas formas donde nos dicen que el hombre tiene que aprender a controlar todo, incluso la naturaleza. Y vemos árboles como este tipo que crecen en total libertad, pero la mayoría de los árboles que están dentro del jardín ya les daban formas, les daban figuras. Estos no crecen de esta misma manera, tienen que irlos podando. Estos que son como esféricos también se podan, y es que dicen que incluso se puede dominar a la naturaleza, y lo que se buscaban eran formas geométricas. Por lo tanto, ahí está la imposición también de la razón, el dominio ante la misma naturaleza. Lo que les decía, se habla de la universalidad, y aunque se exalte el nacionalismo, lo que se busca también son los valores universales. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar dentro del neoclasicismo? Nos dice que se habla sobre todo de historia grecolatina, los modelos morales, la historia del republicanismo, o sea, ya se habla de la República Francesa, la Revolución Francesa y la mitología romana como alegoría de la virtud. Obviamente siempre van a exaltar lo mejor de cada uno de ellos, porque también tenía sus defectos. Las culturas romanas, las culturas griegas, para nosotros como es la esclavitud,
Sin embargo, se busca exaltar lo positivo en ella. ¿Cuáles son las características propiamente de la literatura neoclásica? Pues está primero el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones. Siempre las pasiones, que son los sentimientos exaltados, tienen que ser dominados. El hombre tiene que aprender a dominar sus propias pasiones. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que es la imposición de la razón sobre los sentimientos, y las pasiones siempre son sentimientos desbordados. Por lo tanto, siempre debe estar el honor y el deber ante las pasiones y sentimientos. La fuente de inspiración es la antigüedad clásica, griegos y latinos. Preocupación por la elegancia formal. Sus obras tienen que ser estéticas. Esta importantísima, la imposición de la razón sobre los sentimientos, porque nos dicen los sentimientos no pueden ser más grandes que la razón, porque los sentimientos, nos decían, incluso los animales lo tienen, y los animales son irracionales. Por lo tanto, una forma de demostrar el ser humano, el hombre, que es superior a los animales, es dominando sus sentimientos. Así que cuando nos exaltamos, cuando lo que nos domina son las pasiones, lo que estamos dando es dar rienda suelta a nuestros sentimientos e instintos primitivos como seres irracionales, en lugar de buscar la razón. Por eso es que se busca siempre ser racionales. El predominio de los géneros críticos y los didácticos. Les decía, aquí es donde aparecen los ensayos, y los didácticos nos dan enseñanzas. En este caso, los didácticos es como las fábulas que ya se encontraban desde los tiempos griegos con el escritor Esopo, son retomados nuevamente, y uno de los más grandes escritores de fábulas de manera universal es Jean de La Fontaine, y él tiene muchas fábulas. Y recuerden que las fábulas, ¿qué es lo que nos dejan al final de la lectura? ¿Qué es lo que tienen? Una moraleja. Una moraleja. Y una moraleja es una enseñanza que se nos da, una prédica moralizante, una moraleja. Como género, dice, en las obras literarias neoclásicas surge el ensayo como género para divulgar las ideas basadas en la razón. Porque les decía, antes de esto no existía el ensayo. Es a partir de esta corriente cuando surge. Se crea la enciclopedia como un nuevo género para difundir el conocimiento humano en general. Se llama también enciclopedismo, y es que es en esa corriente, bajo las órdenes y el mandato del rey Luis XIV y en la Ilustración, cuando dicen, pues todo el conocimiento humano se encuentra desperdigado, se encuentra por todos lados, y es que se dan a la tarea sus filósofos, sus escritores, a reunir todo el conocimiento humano hasta ese entonces, para tratar de concentrarlo en algunos libros, y surgen las enciclopedias. ¿Alguien sabe qué es una enciclopedia? ¿Sí las conocen, las enciclopedias? Sí, ¿Qué son o cómo son? pues son como libros, ¿no? De información. Libros de información, pero que vienen por orden alfabético. Entonces los temas vienen por orden alfabético, pero también vienen por tomos. Por ejemplo, uno va a ser historia, el otro va a ser de ciencias, otro de matemáticas, otro de historia, uno de literatura, y puede haber varios tomos de ellos. Así surge la enciclopedia, porque trataban de reunir la información de la cultura universal en un solo espacio. Entonces era muy grande, y después ya todos podíamos tener enciclopedias en nuestras casas antes de la llegada de las redes de internet, donde nosotros podemos consultar cualquier información. Pero quizá muchos de ustedes tengan enciclopedias en sus casas que a lo mejor eran parte de lo que fueron colectando o haciéndose de ellas sus papás. Entonces era muy común tener las enciclopedias, porque ahí se podría encontrar información de todo tipo. Ya después con el internet, pues esto ya se fue dejando a un lado, se volvió obsoleto porque ocupaba mucho espacio, y ahorita pues uno busca hasta en el teléfono, en cualquier dispositivo, y encontramos la información. Pero fue el primer paso, fue un gran paso, porque solo en esos libros se encontraba la información de manera generalizada. Y por último, tenemos que la fábula tiene como fin dejar una enseñanza o moraleja, y la fábula también se desarrolla bastante. Así que dentro de la literatura, pues tenemos la fábula. Poesía casi no se cultivó en el neoclasicismo,
porque la poesía, recuerden, es más sentimiento que razón. Y si en el neoclasicismo lo que se decía, lo más importante es la razón sobre los sentimientos, pues no tenía mucho sentido hacer poesía. Por lo tanto, se desarrolla la novela, se desarrolla el cuento, existe el teatro, tanto el teatro en tragedia como comedia, y el máximo representante es Molière, así como la fábula. Lo único que no es la poesía. Bueno, y algunos de los autores más importantes de esta época en Francia, Jean de La Fontaine, con sus fábulas, Jean-Baptiste Poquelin, que era el verdadero nombre de Molière, que era un dramaturgo cuyas obras son Las Preciosas Ridículas, El Tartufo, El Avaro, y Daniel Defoe, que es el autor de Robinson Crusoe. Muy bien, y aquí les hablaba acerca de Molière, aquí tienen sus datos biográficos, qué es lo que hizo, que fue muy importante, y lo que les platiqué al inicio. ¿Alguna duda hasta esta parte, muchachos? ¿No? Bueno, vamos a ver ahorita algunas fábulas para que veamos. En el libro de texto tienen ustedes un fragmento de la obra Las Preciosas Ridículas. Estas obras la van a leer, muchachos, y van a realizar las actividades correspondientes. Ahorita les indico las páginas en las que se encuentran. No se los pido que le hagan en clase porque aunque es un fragmento solamente, sí son varias hojas y no nos daría tiempo de verlo todo. Es una obra en un solo acto, sin embargo, no está completa aquí. Y la busqué en internet y sí se encuentra la obra representada, pero tiene muy mal audio. Busqué todas las opciones y no, ninguna. Como es obra de teatro grabada, pues se oye muy lejano el sonido y no tiene caso verla si no se le va a entender nada. Por lo tanto, van a leer el texto Las Preciosas Ridículas, que se encuentra en la página 102. Ahí inicia el texto, termina en la página 115 y van a contestar las preguntas de la página 116. Esta me la pueden entregar hasta el día sábado. Voy a hacer la asignación, pero se entrega hasta el día sábado para que tengan tiempo de hacerla. Lo que vamos a hacer ahorita es lo que subirían entre hoy y mañana a Classroom. Vamos a ver fábulas. Les decía, las fábulas son otra forma en la cual se busca la moralización y la exaltación de los valores. Y las fábulas, todas estas son de Jean de La Fontaine, que es un escritor francés neoclásico. La primera que vamos a ver es El Cuervo y el Zorro. Don Cuervo en la rama de un árbol estaba y en el pico tenía un delicioso queso. Don Zorro, tentado por el olor, le habló así: Buenos días, don Cuervo, qué bello sois. Si vuestro canto fuese igual a vuestro plumaje, sin mentir os digo que serías el fénix de cuantas aves viven en este bosque. Oyendo el Cuervo tales palabras, desbordado de alegría, abrió el pico para lucir su hermosa voz, dejó caer el queso. Tras atraparlo, le dijo la zorra: Mi buen señor, aprended que todo adulador vive a expensas de aquel que lo escucha. Esta lección bien vale un queso. Don Cuervo, avergonzado y confuso, juró, aunque un poco tarde, que jamás volverían a engañarlo. Aquí, pues la moraleja la tiene donde le dice, hay esto: aprended que todo adulador vive de la expensa de aquel que lo escucha. Esta lección bien vale un queso. Se dijo dentro de la misma obra. ¿De qué trata esta lectura? Que lo engañó para poder robarle su queso. Lo engañó, y como nos dice aquí en la moraleja que se encuentra antes, por eso les puse aquí moraleja, para que ustedes la escriban, que no debemos dejarnos engañar por los demás. Cuando alguien necesita algo, pues siempre va a adular. Ustedes no sospechan cuando alguien, pueden ser amables y dicen: pues hoy te ves muy bien, eres muy inteligente, seguramente estudias mucho, pero cuando los halagan de más, ¿no se les hace sospechoso? Y después terminan: es que es bien inteligente, tú sí eres bien cumplida, y es que me prestas la tarea, o siempre va a haber algo que van a querer. Por lo tanto, cuando recibimos un halago, pues lo podemos agradecer. Sin embargo, cuando este halago es excesivo, o que nos dijeran: es que tienes una voz muy bonita, seguro cantas muy bonito, sabiendo que nunca hemos cantado, pues no podemos creerlo, porque la gente siempre va a tratar de adular,
pero en cuanto más se adula, es más falsa esa adulación. Y es por eso aquí le dice que todo adulador vive a expensas de aquel que lo escucha. Y por ello mucha gente tiene siempre a los que están a su lado rodeados de aduladores, haciéndoles creer lo que en realidad no son. La cigarra y la hormiga. Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su pedido respondieron las hormigas haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué durante el verano no hiciste tu reserva de alimentos como lo hicimos nosotras? La cigarra respondió: estuve cantando alegremente todo el tiempo y disfrutando el verano plenamente. Si hubieras sabido lo duro que es el invierno. Las hormigas le dijeron: mientras nosotros trabajamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo, así que ahora sigue bailando. Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había aprendido la lección, entonces finalmente compartieron con ella su alimento. Moraleja: quien quiere pasar bien el invierno mientras es joven debe aprovechar el tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto en la vida real? Porque no es solamente una moraleja de este cuentecito, así ya que aprovechemos el tiempo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida real? Cuando estudiamos. Esa es una de las formas, porque puede haber muchísimas. Cuando estudian, como les decía hace un momento, hay quienes se esfuerzan, cumplen, leen, hacen y tienen todo listo, pero no faltará quien: oye, ¿me pasas la tarea de literatura? Es que no pude hacerla, no tuve tiempo. ¿Por qué, si todos tienen el mismo tiempo y todos tienen a lo mejor las mismas obligaciones, por qué unos sí se organizan para tener bien o atender bien sus obligaciones, cumplir con cada una de las tareas que se les deja, y otros no? Y quizá, a lo mejor, como siendo como las hormigas, llegará un momento que uno dice: bueno, pues es que sí trabaja, es cumplido, y le ayudan en una ocasión, pero si se hace constante, ¿se puede estar ayudando todo el tiempo? ¿Les parece No, justo? Pues no, que ustedes se desvelen, que quizás se duerman a las 2 o 3 de la mañana haciendo las tareas, para que alguien a las 6:30 les mande un mensaje: oye, ¿me puedes pasar la tarea? Y en media hora copie lo que ustedes sí realizaron en tanto tiempo. Por lo tanto, es que hay que aprovechar el tiempo. También podríamos verlo como: pues no esperemos que nuestra vida o que ustedes en su vida adulta tengan recompensas, si no es que han aprovechado bien el tiempo en su juventud. Por lo tanto, si alguien que no estudia, que no, que abandonó a lo mejor la prepa, que deserta porque se le hizo complicado, que no entraba a clases, que sus papás lo saquen y que no tenga posibilidades a lo mejor de tener una carrera, y que su trabajo pues sea lo que vaya encontrando, que no sea lo que le guste, después no se podrá quejar que la vida ha sido injusta con ellos. Tuvo la misma oportunidad, pero cada quien la aprovecha. Habrá quienes terminen una carrera, ejerzan en lo que les gusta, se sientan felices haciéndolo, entonces no es que tenga buena suerte, es que se ha esforzado por ello. Y tenemos aquí la ternera, la cabra y la oveja en compañía del león. La ternera, la cabra y la oveja hicieron compañía en tiempos de antaño con un fiero león, señor de aquella comarca, poniendo en común pérdidas y ganancias. Cayó un ciervo en los lazos de la cabra y al punto envió la res a sus socios. Se presentaron todos y el león les sacó las cuentas. Somos 4 para el reparto, dijo, despedazando a cuartos el ciervo, y hechas partes tomó la primera como rey y señor. No hay duda, dijo, que debe ser para mí, porque me llamo León. La segunda me corresponde también de derecho. Ya sabéis cuál derecho, el del más fuerte. Por ser el más valeroso, exijo la tercera. Y si alguno de vosotros toca la cuarta, en mis garras morirá. Moraleja: elige bien a quiénes serán tus socios. Entonces, ¿de qué nos trata este texto, esta fábula? Que tenemos que tener en cuenta con qué clase de personas nos juntamos. Muy bien, porque muchos van a tratar de sacar ventaja. Aquí estaba, nos dice que la ternera, la cabra, la oveja y el león, los 4. Y cuando cae una presa y avisan, el león lo despedaza en 4. Dice: bueno, pues uno pensaría es una parte para cada uno de los integrantes, ¿no?
Sin embargo, el león dice, yo tomo la primera parte, dice, bueno, pues es el más fuerte y es el rey, pues que la tome. Pero después pide la segunda, pide la tercera, y si alguien se atreve a tocar la cuarta, pues se los va a comer. O sea, ¿qué les dejó a los demás? Absolutamente nada. Y aquí la moraleja, elige bien a quiénes serán tus socios. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo que, sabiéndolo o no, nos hacemos de la compañía de alguien que va a abusar? No todas las personas son honestas, no todas las personas son justas. ¿Y cómo, en qué ejemplo podemos poner esta circunstancia, muchachos? Un ejemplo real, un ejemplo cotidiano para ustedes. Como cuando hacemos equipo y nadie quiere trabajar y haces tú el equipo, bueno, haces tú el proyecto solo, la tarea y después te dicen, ay, manotas, es que tuve un problema Muy o bien, algo así. perfecto. Ahí están, uno está trabajando y los demás no hacen nada, pero al final tratan de convencer o quieren apelar a sus sentimientos, a sus emociones, para que los incluyan aunque no haya participado. Entonces también podemos hacer de esa manera. O hay, siempre están, por ejemplo, los jóvenes abusivos, los bully, que se la pasan molestando, buleando a los demás y quitándoles sus cosas. Y muchas veces dicen, este es mi amigo, así nos llevamos. No, no es tu amigo. Cuando los agreden, cuando los tratan mal, ya no se trata ahí de amistad. Simplemente los están maltratando, pero a veces o no se quieren dar cuenta porque realmente consideran que sí son sus amigos o le tienen miedo, pero les quitan sus cosas, les quitan su dinero, pásame la tarea, si no ya sabes cómo te va, pero se supone que son amigos. Entonces esto lo podemos encontrar en muchas situaciones y lo podemos aplicar a distintas circunstancias. Entonces, muchachos, van a tomar alguna de estas tres fábulas y van a poner de en dónde se aplica, así como lo que me acaban de decir ustedes, Ariana o Janet, cómo se aplican lo de cuando se adula a alguien y cómo caen en sus redes, como cuando no se trabaja y después quieren obtener las recompensas y los beneficios, o en este caso, cuando alguien abusa de los demás, póngalo, como lo dijeron ahorita, en una circunstancia o en una característica real. Esa sería la actividad del día de hoy que tendrían que subir a Classroom. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Ninguno a mí. ¿Todo claro al respecto de qué es el neoclasicismo? ¿Sí? ¿En dónde surgió el neoclasicismo? En Francia. ¿En qué siglo? 18. En el siglo XVIII. ¿Cuáles son, dígame, dos de las principales características neoclásicas? Que ella no es ornamentada. Muy bien, ¿quién más simple? Otra. Una que dije que es muy, muy importante. ¿A qué se le da mayor importancia? A la A razón. la razón. A la razón más que a los sentimientos. Esta sí apréndansela muy, muy bien porque es como que la más importante. Imposición de la razón sobre los sentimientos, y es por ello que la siguiente corriente va a estar en oposición a ella y nos dice, no, los sentimientos son más importantes que la razón. Muy bien, chicos, pues entonces esto sería todo. En un momento subo en el tablón, voy a dejar la información que les presenté ahorita para que de ahí puedan tomar su información y hacer el apunte. El apunte puede ser de cualquier tipo, pueden hacerlo escrito, así en prosa, pueden hacer algún esquema. Con que tengan la información, eso es lo importante. Y lo que van a subir para el día de hoy o el día de mañana, porque mañana es el límite, va a poner alguna de esas fábulas, van a ponerla en un contexto real, en un contexto actual. Y eso sería todo. Si no hay ninguna duda más, bueno, me despido de ustedes. Que tengan un excelente día, muchachos. Hasta pronto. Igualmente, maestra. Hasta luego. Gracias.